deben ocurrir o entre quienes suele ocurrir. Y por eso es que no se le asigna la importancia y la gravedad que tiene, porque es mucho más noticioso y asintónico, no sé, un portonazo en Vitacura. Ambos son graves, que duda cabe, pero evidentemente la metáfora o la comparación que hacía Carlos Peña entre el hecho en Vitacura que afectó a una señora y este verdadero acribillamiento en Puente Alto no tiene ninguna comparación. Hay claramente uno que es de una enorme gravedad, entre otras cosas por lo que tú decías, ¿no? Por el tipo de armamento que esto implica, ¿no? Y por lo que puede haber detrás de eso. Ahora sí, diputado Jaime Belolio, ¿cómo está? ¿Escuchaste en la radio los últimos 4 minutos, Jaime? Alcancé a escuchar, claro. Ahora me claro. sentí tu expresión. Siempre. La expresión severa y adusta. Siempre escucho. No, pero confiábamos que iba a llegar. Eso, que quede claro. Yo lo único que quiero es no llegar nunca tarde. Siempre escucho. No, pero a ver, un comentario sobre lo que dice el diputado Díaz. Y no solamente se ve esa diferencia de trato, llamémoslo así, en lo noticioso, sino que también en el número de carabineros por habitante, y en recursos finalmente para prevenir el delito. A nosotros que nos toca representar comunas que son populares, particularmente a mí me toca San Bernardo, que es una comuna gigantesca, el número de carabineros por habitante es como... Bueno, ese es un número que teóricamente no se sabe exactamente, uno tiene que calcular los turnos y otros, pero es como 2 o 3 veces menor que los que están en las comunas del Barrio Oriente, sin considerar además los recursos que tienen esas propias comunas para tener su seguridad ciudadana. Entonces, obviamente, hay una desprovisión gigantesca de una mayor seguridad, y por si fuera poco, cuando hay distintos eventos que son en Santiago, que requieren, no sé, por recitales o partidos de fútbol, de estos que le llaman como de alto riesgo, de donde sacan más es de la zona sur, de Santiago. Entonces todavía quedan menos personas. Entonces ese tipo de cosas se nota en la calle, en los barrios, y claro, en una encantaría que no hubieran noticias al respecto porque no ocurrieran los hechos. Pero este tratamiento completamente desigual sobre lo grave que... O sea, si hubiese pasado lo mismo de Puente Alto en Vitacura, habría sido, pero no sé... cadena nacional, digamos, y sin embargo no lo fue, a pesar de que, claro, cuando uno leía la noticia decía, chuta, además fue justo en los días en donde hubo esta balacera en Estados Unidos, Sí. Y uno decía, oye, cuidado, porque hasta se parece un poco, digamos. Sí. O sea, claro, no era un tipo con esta idea estúpida, digamos, supremacista, pero chuta, andaba con armamento que no es el, comillas, tradicional, y se pone a matar a gente a mansalva. O sea, obviamente también hay una cuestión ahí que es muy, muy, muy grave. Y bueno, como decía, no solamente la cuestión noticiosa de cómo se ve, sino que también de los datos reales, concretos de cómo se está combatiendo el delito en uno y otro lado. Sí, el punto está en si acaso este tipo de clasismo termina impactando directamente en la cantidad de recursos, que es lo que mencionaba el diputado Jaime Belolio. Yo creo que sí, yo comparto, no tengo ninguna diferencia respecto a lo que ha dicho Jaime en torno a cómo se distribuyen los recursos en materia de seguridad pública. Y eso no solamente tiene que ver con personal, tiene que ver con equipamiento, tiene que ver con cuarteles, tiene que ver con el tipo de cuarteles, con los equipamientos con los que se dotan las comisarías, con los recursos que se asignan de los distintos programas de combate a la delincuencia o de prevención del delito, si uno lo quisiera ver así, que debe ser como siempre el foco. Y yo creo que además esto es un rasgo clasista, ¿no? No en el sentido de distribución de clases, como decía Carlos Peña, sino que este juicio subjetivo sobre los que son de una determinada condición, yo creo que se extiende en otras materias, se extiende en materia de educación, en materia de salud, en materia previsional, incluso, bueno, sin ir más lejos, en la propia erradicación que hizo la dictadura de los campamentos, que lo que hizo fue tratar de quitar de la vista de ciertos sectores la pobreza. Y eso es hasta... yo diría a esta altura un rasgo cultural, que yo creo que es el trasfondo de esto, ¿no? Y lo que revela con mucha claridad la columna de Carlos Peña. Pero ¿cómo se resuelve en términos de recursos? Porque claro, son municipios que van a tener menos recursos comparado con Vitacura, con lo que puede pasar en Las Condes. Claro, lo que pasa es que el problema de fondo tiene que ver con que el sistema de financiamiento actual está completamente desquiciado. Si no puede ser que tengamos 345 comunas y solo 6 se autofinancian y que las demás sean todas dependientes del Fondo Común Municipal. Por eso es que, por ejemplo, es clave que para la elección de gobernadores regionales aprueben una ley de rentas regionales que permita a las regiones tener recursos propios.
porque mientras no haya ingresos propios de la región, ingresos propios de las comunas, es muy difícil que esto cambie, porque el gran asignador es el nivel central. Y es cosa de darse una vuelta por... o sea, en Vitacura, en los Nechanos, donde hay dron, hay equipos de seguridad de estos móviles, hay motos, hay carros, hay cámaras comunales. En cualquier comuna de escasos recursos de esta región, la gente se organiza para postular un proyecto de fondo social o lo que sea para poder instalar cámaras comunitarias. No va al municipio y se las instala. Entonces... mientras no se corrija el patrón de financiamiento territorial, es muy difícil que estas cosas se corrijan. En cierta forma, y con esto termino, lo que expresa también la crisis de Valparaíso, que se desnuda con el derrumbe del Cerro Bellavista, con el incendio de este fin de semana y con otras crisis más, que es el abandono del Estado de sus territorios y la hiperconcentración de la riqueza en 5 o 6 comunas. No, yo solamente iba a agregar que también ocurre eso en el estándar, llamémoslo así, urbano. O sea, intervenciones urbanas que se hacen a las afueras de la provincia de Santiago, en otras provincia de Maipo, Talagante, Melipilla, Chacabuco u otra, no se harían jamás adentro de la provincia de Santiago. Y eso se ve en las carreteras, en el metro, en una serie de intervenciones que son grandes, y claro, obviamente se discute siempre hacerlo, por ejemplo, soterrado el metro en Américo Vespucio Oriente, pero si eso mismo uno lo pide más allá, te dicen, no, es que no da, no da el proyecto. Y claro, obviamente el valor del terreno es uno de los factores, pero no es el único de los factores. Entonces, cuando uno se hace ciudad completamente distinta en una parte que en otra, obviamente es como que hubieran distintos estándares porque uno vive más lejos del centro. Y claro, la política de los 80 y los 90 era tratar de construir la mayor cantidad de viviendas sociales lo más rápido posible, y los lugares disponibles eran afuera de la ciudad. Bajos de menos. Y eso significó romper redes, dejar además desarticulado de fuera de los servicios públicos y otros, y por eso yo celebro además la discusión sobre todo de la política de integración social que el otro día se dio también en el Congreso, que se aprobó un proyecto que no soluciona la ciudad completo, pero sí es un avance, y en esta discusión de que las viviendas sociales no tienen por qué estar lo más lejos posible de los centros de las ciudades, ni tampoco de los centros de las otras ciudades más pequeñas que están alrededor de Santiago o en regiones, sino que también tienen todo el derecho a estar en aquellos lugares donde se ha hecho inversión pública. Sí, yo entendiendo ese punto, yo quería... A mí me tocó ir a reportear a Bajos de Mena desde el día en que lo hicieron. Yo tuve suerte, digamos. Desde antes, pues me tocó cuando eso era el basural de la Cañamera y se inundó un día y la gente estaba en sus casas con agua, con 20 centímetros de agua, y el terreno se empezaba a hundir. Entonces vi todo el proceso, y a mí lo que me aterró, no solamente que los pusiéramos como allá extramuros, sino que además no le pusiéramos ni una carretera decente, ni una comisaría cerca, nada. Un amigo argentino me decía con un cinismo horroroso, pero tan mordaz, me decía, los chilenos descubrieron cómo combatir la pobreza, digamos, agarran a los pobres, los mandan afuera, lejos de los supermercados, de las comisarías, de los bomberos, de todo, lejos de todo, les dan drogas, armas y que se maten entre ellos. Y tú mirabas Bajo de Mena y sonaba horroroso, pero cierto. Y fue algo muy repetido en Puente Alto, donde hasta el día de hoy las labores de mitigación parecen ser como tardías e insuficientes, y esta balacera cumple con todo aquel requisito, digamos. Lejos de todo, alguien es capaz de entrar con un arma alterada para que sea una ametralladora, matar gente, hacía tontas y locas y desaparecer y que no pase nada. Sí, lo que pasa es que la pregunta de cómo crecen las ciudades es difícil. Sí, claro. Porque, por ejemplo, en estas zonas que están en el sur de Santiago, también hacia el norte, pero yo conozco obviamente las que van más hacia el sur, crece mucho la población, y se van haciendo nuevas viviendas, nuevos proyectos de vivienda, y si cada uno de esas inmobiliarias hace medidas de mitigación a cargo del municipio, muchas veces la medida de mitigación tiene que ver con el centro de las ciudades, pero después se ponen varias inmobiliarias en el mismo paño, en un paño, no sé, de 2 hectáreas, te construyen, no sé, 20.000 casas, que está genial, que vengan nuevos habitantes, son en general familias de clase media, profesionales jóvenes, pero la pregunta es qué pasa con los servicios públicos de ahí. Y esos quedan muy retrasados, como dices tú, y se hacen con 5, 10, 15 años de retraso, entonces obviamente significa un problema de habitabilidad, de calidad de vida. Desde la UDI escuchan con horror a Jaime Delorio hablando de planificación urbana realizada por el Estado. Sí. No, pues si tiene que haber una mirada desde arriba. Un proyecto socialista que queremos presentar. Tiene que haber una mirada desde arriba, es obvio. Oye, no, mira, yo voté en contra del proyecto de integración social, porque creo que tenía muchas deficiencias, pero no dudo de la buena voluntad de Cristian Monque, a quien le tengo estima.
y él nos visitó a la bancada, trató de convencernos, no le fue muy bien, pero eso no significa que uno no le tenga aprecio. Pero él decía algo en ese almuerzo que tuvimos con la bancada el día anterior a la votación del proyecto de ley, una cosa que es bien cierta. En muchos países, por ejemplo, la primera planta de los edificios se destina a servicios. Entre otras cosas porque las ciudades crecen y se expanden horizontal y verticalmente, y en consecuencia cada vez los servicios quedan más lejos. Yo no sé si ustedes saben, pero los consultorios están ubicados de una manera tal que cubren un radio determinado de población que hace un círculo con el del lado para que los servicios estén a una cierta distancia, los servicios de salud a una cierta distancia de... Claro, una distancia máxima. Exactamente. Y ahí debería haber registro civil, no sé, los principales Banco Estado, los principales servicios públicos, los principales servicios públicos. Bueno, eso en Chile no existe, porque efectivamente ha habido primero hay una expansión sin control de la región metropolitana, sin control. Sí. Y eso es parte de la realidad. En algún momento el asunto se dio vuelta. Originalmente, desde la colonia en más, digamos, se instalaban los servicios y alrededor las casas. Así es. Y ahora se instalan las casas y los servicios tienen Después. que ir allá con mucha... Claro. Cuando El problema tiene número mucho lo hace rezago. inevitable. Ese es el problema que tiene. O sea, si funcionara al mismo tiempo, fantástico, pero no funciona al mismo tiempo. Entonces, a veces pasa también que hay algunos proyectos inmobiliarios que prometen hacer una serie de cosas después, de servicio. Entonces te dicen, no, esto va a tener supermercado, colegio y no sé qué, no sé cuánto. Pero si no le va bien a ese proyecto, no se hace ninguna de esas cosas. Entonces, la promesa original de la persona que se endeudó, compró su casa a 20 años y después no se dio, entonces la inmobiliaria dice, no, pucha, sorry, pero es que ya no da. Entonces, no podemos hacer la etapa 2 y si no hacemos la etapa 2 no vienen esos servicios con los cuales nosotros estábamos. Y quedan encerrados porque no tienen buenas vías de acceso ni de salida, etcétera. Entonces, eso que pasa, obviamente, en Santiago, que es fácil de ver, también pasa en regiones. La segregación urbana en regiones es un poco menor. Pero también pasa. Porque las distancias son menores, básicamente. Exactamente, Pero porque además las ciudades son un poquito más te chicas. pongo un ejemplo donde está muy próximo, donde las cosas son completamente distintas. Valparaíso y Viña del Mar. Valparaíso es una ciudad, independientemente de su estado, donde tú encuentras un cerro. Es cierto, hay cerro y cerro, pero y olvídense el Cerro Concepción y el Cerro Alegre, que no son los más representativos de Valparaíso. Pero ahí tú tienes, no sé, en Mariposa, en Bellavista, en Placeres, en fin, mezcla social. La gente vive en el barrio porque es donde se crió, tiene identidad de barrio. En Viña tú tienes el plan y el resto, tanto así que en los cerros de Viña la gente dice voy a ir a Viña cuando va a alguna cosa en el centro. Ni siquiera hay un sentido de pertenencia. Y Viña es una ciudad muy linda, a los turistas les encanta, pero es cosa de subir a los cerros y darse cuenta que es otra la realidad. De hecho, no Es se otra ve. realidad. De hecho, no se ve. Entonces, yo creo que esa segregación territorial se ha convertido en una constante, y esa constante además tiene que ver con que Santiago es como un hoyo negro, lo consume todo, lo absorbe todo. Lo que decía el metro, mira, si a nadie se le pasaría hacer por la cabeza hacer Américo Vespucio Oriente por arriba, porque les queda la escoba. Además, los que deciden deben vivir por ahí también. Pero no hubo ningún problema en hacer el metro para Vicuña Maquena y para Puente Alto. O sea, pero sí. Exactamente. Américo ¿no? Vespucio le pasa a la altura de un tercer piso a varios edificios. Así es, pues. Así es. Y yo me acuerdo de los argumentos al respecto. Fueron cuando yo dije, pero a ver, ¿por qué con un par de cuadras de diferencia acá es trinchera y allá va a ser vía elevada? Porque ahí vive el 50% del PIB de este país, me dijeron. Y esa fue la respuesta dada desde la elite. No me lo dio un pelafután claro. de los que vivían en Las extramuros. dos cuadras digamos. más allá. Era un director de escuela, digamos, de universidad privada. Es verdad. Oye, vamos a una canción. No sé si alguno de ustedes dejó pedido algún No, a mí no tema. me dejaron traer. Ok. Me quedó corto. Eso por el retraso. Igual, Esteban es el responsable. Ok, entonces yo pongo la música. Rocks, Primal Scream. Hay ciudades que no solo existen en un mapa. Hay ciudades que ocupan un lugar clave en nuestra memoria, en nuestra playlist. Pero, ¿cuánto conocemos realmente a estas ciudades? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cuál es el puente entre su pasado, presente y futuro? En esta primera entrega de los documentales Sonar Rock City, decidimos partir por la ciudad que más ha marcado a la generación Sonar,
Seattle. Recorrimos sus calles. Visitamos los lugares que fueron testigos de la escena del rock más vibrante de los últimos 30 años. Conversamos con sus protagonistas. Y descubrimos que, a pesar del paso del tiempo, la semilla del punk, del rock, del grunge, que inventó el sonido de los 90, sigue viva de muchas formas diferentes. Te invitamos a este viaje, a recordar la historia y a conectar con el espíritu de una ciudad que sigue ahí y que para nosotros nunca se fue. Bienvenidos a Sonar Rock City, Seattle. Dos voces. Rafael Cavada y Patricia Venegas. Todos los puntos de vista. Estás en el Sonar Informativo. 8:48 estamos de regreso en este Sonar Informativo de día lunes con nuestra bancada. Y tenías por ahí los resultados de la última encuesta Academ, donde se aborda el tema de la jornada laboral. En realidad, lo asombroso es aprobación de Camila Vallejo sube 11 puntos tras el proyecto de ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas, lo cual además da cuenta, yo diría, y en esto me puedo equivocar, pero de un resultado que está condicionado por la errática estrategia del gobierno para hablar de este proyecto. Primero lo ninguneó, después como que añadió en parte, después trató de hacer una mezcla, pero ya se había situado en la vereda opuesta. Y yo creo que el máximo de este asunto fue cuando el ministro Monkeberg dijo: el proyecto de Camila Vallejo tiene dos artículos, el nuestro tiene más de 100. Olvidando que la simplicidad no es un defecto, es un valor. No es lo mismo simplicidad que simplismo, pero la simplicidad es un valor agregado y difícil de conseguir. Y además Camila Vallejo, que le respondió, digamos, con un balazo mortal, digamos, le dijo: ya, mi mamá también me va a marcar con lo digamos, y me parece que ahora el gobierno se ve en la difícil postura de tener que hacer que su proyecto suene lo más parecido a 40 horas con poca flexibilidad, sin que parezca que está definitivamente regulando. Mira, yo soy parte de la bancada transversal de 40 horas y respaldo el proyecto. Yo creo que... perdón, ya que es parte de quienes respaldan el proyecto, ¿de dónde sale la cifra del gobierno de que si se aprueba el plan de Camila Vallejo vamos a perder 300.000 empleos y si se aprueba el gobierno vamos a ganar 250.000? Hay casi 600.000 empleos en juego. Nadie lo sabe, es un misterio tanto como el que diseñó esta errática estrategia del gobierno, porque yo creo que tú lo que dices todo es cierto. O sea, el gobierno hizo exactamente lo que había que hacer para enredarse más, a tal punto de que las cosas en vez de simplificarse se le siguen enredando.
Primero, con su proyecto, a medida que se conoce el detalle, uno se da cuenta de que son 41 horas, pero en realidad son 180 y para 10 años más, y en una de esas, y el empleador decide, porque para eso son los trabajadores, para que los empleadores decidan, según el ministro de Economía. O sea, un manual de cómo hacer las cosas mal y dos más. Bueno, esa ha sido la estrategia del gobierno. Pero más allá de eso, el tema es súper simple. Cuando se bajó de 48 a 45, la derecha, los empresarios, pusieron sobre la mesa los mismos argumentos. La misma campaña del terror. Las mismas amenazas sobre el empleo y la productividad y sobre la economía, y no pasó nada. Es más, aumentaron posteriormente los empleos, la economía siguió creciendo, y los niveles de productividad, que siguen siendo malos, no se vieron afectados por esa medida en particular. Por el contrario, yo creo que aquí hay una combinación virtuosa en el proyecto de 40 horas, que por eso es tan simple, como tú dices, ¿no? Porque el otro, ¿por qué tiene tantas cosas? Porque en realidad no dice lo que quiere decir, pues no son 41 horas, son 40 y no sé cuánto, 48 y no sé cuánto, en fin. Estos son 40, súper simple. Donde antes decía 45, diga 40, manteniendo el nivel de contrato, y la economía tiene que ajustarse a esa realidad. Pero eso tiene efecto en productividad, qué duda cabe. Si la gente quiere poder disfrutar más, la gente cuando disfruta más y es más feliz, trabaja mejor. Eso es una regla histórica. Entonces, lo que tú supuestamente pierdes, que no está demostrado por impacto en la economía inmediato, lo ganas por la vía de productividad, que es uno de los grandes desafíos que tiene Chile. Productividad, los niveles de productividad de Chile son tremendamente bajos. De hecho, creamos esta Comisión Nacional de Productividad que preside Joseph Ramos, entre otras cosas, porque a pesar de todo lo que se hace, a pesar de la explotación a la que somete a cientos de miles de trabajadores, la economía chilena es de las menos productivas de la OCDE. Ahora, yo veía una columna el fin de semana, estoy tratando de encontrar el nombre de la persona que la escribió y no lo encuentro ahora, pero dejo dicho que está en una columna que cuando uno recorta de 48 a 45 no es lo mismo que recorta de 45 a 40, digamos, y que las productividades podrían verse alteradas. Y me pareció un argumento notable, porque uno no podría pensar, o sea, es erróneo en términos lógicos y matemáticos pensar que a mayor recorte de horas aumenta cada vez más la productividad, porque eso significa que el día que trabajemos una hora somos los más productivos del mundo. Pero si bajarais de 5 a 0, entonces obviamente la productividad te bajaría. Pero me parece que no. Y Jaime, ahora te tiro la pregunta: ¿de dónde sale la cifra de los 290.000 empleos versus los 250.000 en un proyecto o sea, en una explicación que no tiene ningún asidero matemático? No, yo creo lo más fácil es calcular cuál es el aumento de costo del empleo, que no es solamente la reducción de las horas, sino que también el aumento por la reforma previsional del 4% de cotización. Y dado eso, es que existe esta elasticidad de demanda frente al aumento de costo. Y ahí es donde uno puede calcular cuántos empleos teóricamente se reducirían dado ese aumento de costo. Ahora, parte del debate... No habría que descontarle, si es que ojalá no sea así, se aprueba la reforma tributaria, que van a poder liberar el pago de impuestos a las empresas. Sí, pero muy poco eso. Pero teóricamente uno podría hacer un equilibrio general. Pero Andrea Repeto hacía un cálculo, decía que tendría un impacto de un 13% en el costo de mano de obra, la reducción de la jornada a 41 horas promedio. Y eso obviamente afecta en ámbitos de la contratación. Lo que pasa es que uno podría decir que hay un efecto en el corto y otro en el mediano y largo. Pero la típica discusión sobre la productividad yo creo que es súper clara, digamos. O sea, esas 3 o 4 horas o 5 horas que se disminuyan, obviamente son las comillas menos productivas. Por tanto, la productividad marginal aumenta. Porque tú sigues haciendo cierta cantidad de pega en menos horas, por tanto eres más productivo en términos marginales. Pero la producción total baja. Y la pregunta es si ese aumento de productividad es capaz de compensar esa disminución de producción total. Y ahí hay experiencia en Chile y en el resto del mundo y no es tan claro el cómo eso se hace. Hay algunos empleos además que son de permanencia, es decir, que la persona tiene que estar físicamente ahí. Para ello, el bajar de 44, 45 a 41, lo que hace es que necesariamente tiene que contratar una persona más. Y como te dicen muchas personas, yo ya no puedo subir los precios, eso sí significa que o se mantiene igual o tiene que comerse una parte. Entonces ahí hay esa compensación es difícil, pero es evidente que hay un equilibrio en esto, de la cantidad de horas producidas, de la productividad con la vida familiar, con las enfermedades que ello trae, con el uso del tiempo libre, etcétera. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que nosotros tengamos una reducción de jornada, que tengamos esa discusión, pero me parece que es casi obligatorio que sea gradual y que sea flexible.
De lo contrario, te enfrentas a una cuestión a ese costo instantáneo que algunos hacen que puedan adecuarse y otros simplemente no. Ahora, Oye, yo sobre creo ese que- punto, perdona que te agregue una pregunta a lo que vas a decir. ¿No hay un error claro en sumar la flexibilidad o condicionarla a este? Porque yo creo que la flexibilidad laboral es un bien deseable en nuestro país. Y flexibilidad horaria en este caso. ¿eh? Claro. Más sencilla Sí, que la flexibilidad pero general, en los así como que se términos, entiende, sí. en los términos en que se dio, es como condicionarla a lo otro y ya suena a pistola al Así, pecho. mira, dos cosas que quiero decir. Una, yo quiero decir que me parece bien el tono de Jaime. Yo creo que hoy día parece que él viene el progresista. Con hasta donde puede llegar, porque Udi, pero se puede abrir un diálogo ahí. Lo segundo es, claro, es que esa posibilidad hoy día al trabajar la tiene, pero en el marco de la negociación colectiva. Porque en el uno a uno no hay ninguna posibilidad de negociación libre. Y lo que el gobierno propone es eso, es que yo voy y negocio con mi empleador. Perdónenme, eso no va a ocurrir. Donde compramos todos los chicles, las cadenitas son un holding. No es que se vaya el trabajador a juntar con el administrador del corner no, le van a decir, no, mire, sabe que aquí esta es la jornada, firme aquí, si no quiere, buenas noches los pastores. Pero más allá de eso, por eso es que combinar las dos cosas no tiene sentido. La dualidad sí, nosotros incluso nos juntamos con la CUNUPI y hablamos de la dualidad a 3 años para las pymes de 50.000 UF anuales hacia abajo, que es un corte que hace incluso en materia tributaria. Sí. Pero, ¿sabes que mientras escuchaba a Jaime yo pensaba, mira, ¿y cuál es el problema de esos eventuales factores de riesgo? ¿Sí? ¿Por qué Camila Vallejo, a pesar de que este proyecto fue demonizado como el proyecto de los comunistas, los come guau, le faltó mira, toda la propaganda antisoviética lanzada sobre la mesa? Porque a la gente le hace sentido, no porque no quiera trabajar, porque ese es otro juicio clasista, por eso que estamos hablando, es porque el agobio que vive hoy día, viviendo lo que hablábamos al comienzo, en la periferia de las ciudades, teniendo que tragarse 2 horas de viaje de ida, 2 horas de viaje de vuelta, 3 transbordos, entonces al final la sociedad está extenuada y necesita un respiro, y este proyecto le entrega un respiro. A lo mejor tiene efectivamente en el mediano plazo, en el corto plazo algún impacto. Claro que el 4%, que esto, sí, claro, pero en un país donde las ganancias de las empresas son súper grandes, sobre todo los grupos económicos más relevantes, es como la ISAPRES, que lloran y todos los años 10.000 millones de dólares, los bancos lloran, todos lloran, pero ganan fortuna. Entonces, pero yo tal creo vez que- la yo preocupación creo ahí es que- con las empresas más pequeñas. pero para eso nosotros tenemos el criterio de gradualidad, insisto, ya nos juntamos con la CONUPIA, es perfectamente discutible y vamos a ingresar indicaciones en ese sentido, si es que no se ingresaron ya, pero yo creo que hay que atender a lo que hay de fondo. No es que aquí le hayamos preguntado a la gente como si fuera ignorante si quiere paz en la tierra y ganarse el loto, como alguien dijo cuando empezó esto, que porque la gente se manifestaba a favor en la encuesta CADEM, porque ahí sí que despreciaron la CADEM cuando decían no, porque la gente apoya, no, la gente no quiere quedarse en su casa echada, pero quiere una vida un poco menos agobiada que la que tenemos hoy día. Chile tiene una sociedad agobiada y estresada por la salud, por el acceso a los derechos básicos, por el transporte y por el exceso de horas de trabajo. Entonces, satisfacer esa necesidad... La peor salud mental en niños de 6 años en todo el mundo. Sin duda. Entonces, satisfacer esa necesidad de alivio frente a una sociedad asfixiada, porque le dicen, no, es que la productividad sí, pero es que la productividad no le da más tiempo de descanso. Hay gente que llega a las 12 de la noche a la casa y a las 5 de la mañana ya está en pie, porque tiene que hacerle comida a los niños, porque tiene que llevar niños para el colegio, porque tiene... O sea, esa gente no descansa, vive para trabajar, no trabaja para vivir. Y este proyecto le da un pequeño alivio en ese agobio cotidiano. Yo comparto el que, o sea, la idea de que hoy día estamos en una sociedad que está más estresada, que está más agobiada. Los tiempos de traslado, particularmente en la región metropolitana, son larguísimos. Aquellos que vivimos más en la periferia versus aquellos que viven más cerca. Aquellos que usan el transporte público y viven en la periferia pueden demorarse 2 horas y todavía más, 2 horas y media. Y por supuesto que eso es demasiado tiempo que se le quita también al poder descansar, a poder estar con los hijos, a poder ayudarlos en las tareas, a poder hacer cuestiones que pareciera que son un lujo, pero no lo debieran ser, sino que debiesen ser parte de la actividad normal y permanente que tienen que tener las familias. Entonces, obviamente, eso contribuye a esto. Y es cierto que hay una simetría grande entre el trabajador individual y la empresa. Por eso es que tiene que ofrecerse las distintas alternativas que también le convengan a las partes. Porque y la idea aquí del gobierno que exista esa flexibilidad, que también se saque un promedio, porque hay algunas pegas que son súper estacionales.
la agricultura es una de ellas, digamos, pero no es la única de ellas, en donde hay algunos meses en donde es mucho más razonable que tengan una carga de trabajo mucho más baja, mediodía, y otra que tengan un poco más, pero con un tope. Porque si no, de lo contrario, uno podría decir ya son 14 horas diarias. No, pues tiene que tener un tope también durante la semana, y eso es parte también de lo que se está lo que está poniendo el gobierno. Pero esa gradualidad y, como digo, esa flexibilidad también para adaptarse a la automatización, para adaptarse a las nuevas tecnologías es clave, porque de lo contrario se produce un efecto demasiado grande en aquellas personas que tienen hoy día menor capacitación y que son justo a lo que nosotros queremos, en vez de desproteger, al contrario, queremos proteger. Nos están saludando. Nos están presionando. Perdón que me ría. De la mañana en no me río de lo que está No, diciendo. es porque Lalo Burra está haciendo una serie de coreografías para indicarnos que terminó el programa. Los guillotinadas, corten. La hamaca parece, pero una dulzura. Muchas gracias, señor Burra. Oye, una invitación antes que nos vayamos. Este domingo es la Triatlón de Santiago y se va a hacer en la laguna de Nos, en la laguna ahí de los hermanos Miranda. ¿Queda en laguna todavía ahí? Queda la laguna, sí, pero es la laguna artificial. Y yo tuve la idea, no sé si es mala todavía, de atreverme e inscribirme, pero no hacer la triatlón completa, porque si no, no llego nunca más acá, sino que hacer la posta. Entonces voy a hacer la posta y va a correr conmigo Danae Rojas, que va a hacer la natación, que es una profesora de triatlón de San Bernardo. Yo voy a hacer la parte de la bici, que son 40 kilómetros, y la parte del trote contratamos una estrella, a la Erika Olivera. Así que ahí vamos a hacer una posta mixta, digamos, para la triatlón de Santiago este domingo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. A ambos por acompañarnos. Hay ciudades que no solo existen en un mapa. Hay ciudades que ocupan un lugar clave en nuestra memoria, en nuestra playlist. Pero, ¿cuánto conocemos realmente estas ciudades? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cuál es el puente entre su pasado, presente y futuro? En esta primera entrega de los documentales Sonar Rock City, decidimos partir por la ciudad que más ha marcado a la generación Sonar: Seattle. Recorrimos sus calles, visitamos los lugares que fueron testigos de la escena del rock más vibrante de los últimos 30 años. Conversamos con sus protagonistas y descubrimos que, a pesar del paso del tiempo, la semilla del punk, del rock, del grunge, que inventó el sonido de los 90, sigue viva de muchas formas diferentes. Te invitamos a este viaje, a recordar la historia y a conectar con el espíritu de una ciudad que sigue ahí y que para nosotros nunca se fue. Bienvenidos a Sonar Rock City, Seattle.